Llenos de miedo ante el espectacular milagro realizado por nuestro Señor Jesucristo, aquellos que le acompañaban en las barcas se preguntan: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esta pregunta nos lleva primero a entender por qué nuestro Señor Jesucristo, durante los 3 años de vida pública, realiza milagros. Realiza milagros no para exhibir su poder, como al modo humano nosotros haríamos si tuviéramos un poder especial de realizar cosas. Nuestro Señor Jesucristo no viene a hacer demostraciones, sino que los milagros que nuestro Señor Jesucristo realiza quieren llevar a los hombres a la fe, al reconocimiento de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, en quien se cumplen todas las Escrituras. Por eso, esos milagros llenan primero de asombro, de estupor a aquellos que los presencian, pero después también los mueven a la fe. El milagro no lleva inmediatamente a la fe. Tiene que haber la disposición por parte del que lo presencia de acogerlo. Hoy todavía siguen habiendo milagros, muchos, estupendos, maravillosos, pero los que no quieren creer siguen sin creer, porque en definitiva tienen esa dureza en su corazón, son corazón endurecido y no quieren aceptar el poder de Dios y su manifestación a los hombres. Todavía siguen ocurriendo milagros que no tienen explicación humana. Saben que para que haya una canonización, para que la Iglesia declare santo a un hombre, hay que mostrar que ha realizado un milagro que no tenga explicación científica. Un comité científico estudia el caso y termina concluyendo: esto que ha ocurrido no tiene explicación humana, no tiene explicación científica. Y la Iglesia le llama milagro por la intercesión de ese hombre. Y esto pasa pues muy cotidianamente. Y en cambio las masas no se convierten, porque en definitiva no hay disposición para recibir el Evangelio, para recibir a Jesucristo. Jesucristo impera sobre las tempestades, sobre el mar y sobre el oleaje. Es Dios, aquel que ha creado todas las cosas con el poder de su palabra, ha creado todo de la nada y tiene el dominio sobre todas las realidades del mundo. Él, con su providencia, la providencia divina, gobierna todo cuanto existe. Da de comer a los pajarillos del cielo, viste a los lirios del campo, y todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Nada pasa, nada ocurre, nada sucede sin que Dios lo conozca, lo consienta, lo permita o lo quiera. Todo está bajo el dominio de Dios nuestro Señor. Y esto nos hace transformar la mirada sobre la realidad de nuestra propia vida y sobre la misma realidad de la historia y del acontecer de cada día, de los pueblos, de las naciones y de las gentes. Nada ocurre en el mundo sin que Dios lo permita. Y lo permite porque todo Dios quiere llevarlo, conducirlo al fin, que es esos cielos nuevos y esa tierra nueva que hablan la Sagrada Escritura. Es esa vida bienaventurada a la que cada uno de nosotros estamos llamados. Pero cuando lo que Dios permite o quiere aparentemente es un mal, como esta tempestad que ponía en peligro la vida de los discípulos, nos cuesta verlo. Nuestra fe empieza a tambalear. Señor, ¿quieres que perezcamos? Señor, ¿no te importa que muramos? Y así muchas veces, ante los momentos de prueba, de sufrimiento, de dolor, de crisis, de tempestad, que tiene muchos aspectos en la vida humana, pues tambalea nuestra fe. Incluso podemos alejarnos de Dios, culpar a Dios de las tempestades y del mal que nos pueda ocurrir. Pero tenemos una certeza de fe, y es que Dios el mal lo permite, no lo quiere, pero lo permite, porque quiere incluso de él sacar un mayor bien. Hay un mal físico que tenemos que aceptar. No somos dioses, ni el mundo es Dios. Hay una realidad limitada que es la materia. Nosotros no vamos a vivir eternamente. La enfermedad forma parte de la naturaleza humana, de nuestra caducidad. Es un anuncio de la muerte en definitiva. Son realidades que tenemos que aceptar.
Las tempestades o los fenómenos, vamos a decir, atmosféricos, destructivos, como un huracán, como un terremoto, lógicamente forma parte de esas leyes de la misma naturaleza. Muchas veces pagamos las consecuencias de haber obrado en contra de la naturaleza. Y después hay un mal moral, que es el mal que obramos las personas y que no queda simplemente en nosotros. Toda obra mala tiene unas consecuencias en nuestro ambiente y en nuestro alrededor y en el mundo. La injusticia por parte de muchos hace que una muchedumbre pase hambre. La avaricia, la soberbia, el odio, la venganza hace que haya guerras, que haya muertes, Pero Dios no es el culpable. Es este corazón del hombre lleno de ira, de venganza, de deseo de muerte, etc. Y ese mal nos toca sufrirlo. Dios permite el mal y lo permite por dos razones también: para que los buenos se purifiquen, para que los que son pecadores hagan penitencia sufriendo con paciencia aquellas cosas que vienen y que no son de su agrado, para que los buenos crezcan, sean más santos, sean más virtuosos, practiquen mejor la paciencia, para aquellos que han pecado, en definitiva, hagan penitencia mediante ese sufrimiento por sus pecados. Muchas veces se levantan tempestades en nuestro corazón. Lo experimentamos cotidianamente en la lucha contra las tentaciones. Muchas tentaciones se nos presentan como una tempestad, ponen todo patas arriba, nos enloquecen la cabeza, nos ciegan nuestro entendimiento. Y en medio de ello, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir al Señor. Él nos enseñó en el Padre Nuestro a pedir: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nosotros, como los apóstoles, hemos de manifestarle: Señor, ¿quieres que perezcamos? Señor, ayúdame. Señor, auxíliame. Señor, ven en mi socorro. Dios mío, date prisa en socorrerme, como comienzan las horas litúrgicas de la Iglesia cada día. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. En medio de esas tempestades hemos de recurrir rápidamente al Señor, porque nosotros no tenemos fuerzas, porque somos débiles, porque somos pequeños. Y si no queremos perecer, hemos de recurrir al Señor. Hermosísimo es ese texto que todos conocéis de San Bernardo, cuando habla de la devoción a la Virgen Santísima y exhorta a aquellos que le estaban escuchando a mirar a la estrella, a mirar a María. Cuando en nuestra navecilla, en nuestro mar de nuestra vida, en nuestro corazón se levantan esas tempestades, esos vientos, hemos de levantar nuestra mirada y hemos de invocar a María, nuestra Madre del Cielo. Ella intercede siempre por nosotros. Ella es auxilio de los cristianos. Pero sobre todo no hemos de temer, porque Dios está con nosotros. Es la certeza que nos da la fe. En medio de las más terribles pruebas, tenemos y estamos seguros de que Dios está con nosotros. Él es nuestro buen pastor, que nos guía en medio de la oscuridad y en medio de los valles, vamos a decir, enrevesados. Él nos guía y nos protege. Y a veces incluso cuando nosotros no percibimos su presencia, la fe se purifica. Fijaos, nuestro Señor Jesucristo, en el huerto de los Olivos, experimenta la angustia, experimenta el miedo ante algo terrible que era la muerte. Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. El mismo Jesús en la cruz experimenta como ese abandono de Dios en su santa humanidad. Él era Dios, pero quiso experimentar también en su santa humanidad el abandono de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero es una queja de nuestra debilidad, porque la fe nos dice: Dios no me abandona, Dios está siempre conmigo, aunque yo no lo sienta, aunque no lo perciba. Cuando nos lleguen esos momentos, hemos de reafirmar nuestra fe, pues también es cierto que Dios no permite una prueba mayor a nuestras fuerzas, y a la medida de la prueba está también la gracia. Son dos principios básicos de nuestra fe. Dios no nos prueba por encima de nuestras fuerzas y Dios
siempre que permite la prueba, la dificultad, la tentación, nos concede con ella la gracia necesaria para vencerla. Por eso podemos vivir seguros en medio de las tempestades. Como dice el Salmo, caigan 1000, caigan 10.000 a tu izquierda y a tu derecha, yo camino tranquilo, a mí nada me pasará, porque Dios está conmigo. Y lo que me ocurra será venido de su mano, y por tanto será para mi bien, porque Dios es Padre, y lo único que quiere es mi salvación. Hagamos ahora profesión